¿Me avisas? Estamos en vivo y en directo, en el lugar de los hechos, donde ocurre la noticia, conectándonos con la historia y con sus protagonistas, ejerciendo un periodismo responsable, objetivo, imparcial, riguroso, audaz, veraz, eficaz, creíble y humano. Abrimos espacio al deporte y al sano entretenimiento, destacando nuestra identidad y raíces. Somos profesionales, somos veteranos, porque la experiencia no se improvisa. Somos Prensa Atlanta. Hola, hola, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes ya. Bienvenidos a Prensa Atlanta. Hoy viernes 4 de agosto del año 2023. Tenemos información importante para nuestra comunidad, especialmente en el tema de inmigración, que es un tema recurrente y que siempre estaremos a la vanguardia precisamente por este tren de vida que tenemos los inmigrantes en suelo estadounidense. Le damos la bienvenida a la abogada Joanna Cochran de la firma de abogados Cotto & Cochran Immigration Group. Ella está con nosotros. Gracias, abogada, por aceptar nuestra invitación. Sí, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Gracias. Pues, como lo habíamos anunciado, hoy vamos a conversar sobre la residencia permanente condicional. ¿Y cuál es la diferencia con la residencia permanente? Es aquella que ya es prácticamente un vehículo para que los inmigrantes puedan obtener la naturalización. Sí, lo curioso es que las dos, lo que nos estamos refiriendo es a la gente que tiene una green card o tarjeta de residente por 10 años comparada con las personas que tienen una green card por 2 años, ¿ok? Una green card de 2 años es la residencia condicional y la de 10 años es pues simplemente residencia, porque realmente lo curioso es de que las dos son residencias permanentes, ¿ok? Pero porque solamente un juez de inmigración le puede realmente quitar a uno la residencia, ¿ok? Y ya hablaremos de eso después. Pero la residencia que es condicional, que es solamente por 2 años, se llama condicional porque tiene obviamente condiciones, tiene términos que usted tiene que cumplir para que le puedan dar la tarjeta de 10 años. Y usualmente esto está ligado al matrimonio. Hay gente que aplica para residencia o para su green card basada en matrimonio y que no tiene más de 2 años casado con el ciudadano americano, por ejemplo, solamente se le va a dar una tarjeta de 2 años. Entonces, el siguiente paso sería aplicar para la de 10. Muy bien, ahí está la respuesta, abogada, y esto también podría ser un poco preocupante para personas que, por ejemplo, no lleguen a término su matrimonio civil. Entonces, ahí hay que demostrar que el matrimonio fue realizado en condiciones de buena fe y adjuntar toda la documentación y mostrar a la inmigración que realmente hay un carácter moral y que ha sido un matrimonio verdadero. Sí, correcto. Hay casos en que los matrimonios no duran más de 2 años, ¿verdad? Y aquí en los Estados Unidos tenemos realmente una tasa muy grande de divorcios. Entonces, no quiere decir que estas personas no puedan aplicar para una tarjeta de residente de 10 años. Claro que lo pueden hacer, pero necesitan un poco más de evidencia, porque van a tener que demostrar a inmigración que el matrimonio que ocurrió no fue solamente para obtener rápidamente esa tarjeta de residente, ¿no? Sino que tenía usted la intención de realmente estar con su pareja de manera permanente y que por razones del destino no pudo el matrimonio seguir. Y realmente la gente se separa por muchas razones, no importa si fue por acuerdo mutuo, no importa si fue por razones de violencia doméstica, o que a veces eso pasa. Usted todavía puede aplicar para la residencia de 10 años, pero sí tiene que someter evidencia extra con su aplicación. En este caso, el trámite que hay que hacer es remover esas condiciones o ese estatus de condicional, ¿verdad? Sí, correcto. Por eso que es tan importante ese próximo paso. Sí, la petición de hecho se llama así, remover condiciones en su residencia para que ya la tarjeta de 10 años es la que no tiene esas condiciones, ¿no? Y nada más usted la renueva cada 10 años. O se naturaliza y se hace ciudadano si usted gusta, pero también puede tener la tarjeta de residente indefinidamente.
Claro, el matrimonio es uno de los vínculos más importantes en cuanto al ajuste de estatus migratorio. Obviamente también, como lo hemos dicho en programas anteriores, padres a hijos, niños, hay muchas personas que pueden acogerse a algún beneficio de inmigración a través del TPS, a través del DACA, ahora que el TPS es un beneficio también para otros países como Venezuela, por ejemplo, como lo estábamos hablando hoy. En este camino de la residencia permanente condicional, abogada, quiero preguntarle algo, y es que estaba leyendo que el USCIS este año, en enero del 2023, extendió la validez de las tarjetas de residencia conocidas como Green Card eh, para peticionarios que presentan los formularios I-751, que es la petición para eliminar las condiciones en la residencia, o el formulario 1821. ¿Qué quiere decir esto? Sí. So, le extendió porque cuando usted está aplicando, va de una tarjeta de 2 años a 10 años, obviamente hay un periodo de tiempo en el que usted está esperando a que le llegue la tarjeta de residente de 10 años, ¿verdad? Aquí lo que pasa es que la ley dice de que usted tiene una ventana de tiempo de 90 días antes de que expire su tarjeta de residente de 2 años para usted someter esa aplicación para pedir por su tarjeta de 10 años, ¿ok? Entonces, le van a dar a usted una residencia, su tarjeta de residente de 2 años, pero usted no puede aplicar para su tarjeta de residente de 10 años hasta 90 días antes de que expire esa tarjeta de residente de 2 años. Entonces, lo ideal sería de que Inmigración procesara su aplicación en 90 días, ¿no? Qué padre, pero no lo van a hacer. La realidad es de que va a tener usted un tiempo en el que ya su tarjeta de residente de 2 años se va a expirar y usted todavía está esperando a que le llegue la tarjeta de residente de 10 años. Entonces, los tiempos de espera de este proceso, la verdad es que se han incrementado por meses y meses y meses en los últimos años, a tal punto que el día de hoy el tiempo de procesamiento de remover sus condiciones en su residencia está tardando al menos 1 año y medio. Wow. ¿Okay? Al menos 1 año y medio. Y es por eso de que Inmigración, en el momento de que usted le llegue su recibo, demostrando de que tiene usted una petición para remover condiciones pendiente, ese mismo recibo va a tener, si lo lee, el texto va a decir que tiene usted una extensión automática de 48 meses en su tarjeta de residencia. Eso quiere decir que ese recibo, aún teniendo usted esa tarjeta que ya está expirada, ¿ok? Ese recibo que usted tiene que dice que tiene una extensión automática es suficiente para que usted lo presente junto con su tarjeta de residente y le validen la extensión, pues. No necesita nada más que presentar ese recibo. Algo que estábamos conversando antes de salir al aire y creo que es tan indispensable, sustancial, que los inmigrantes, especialmente aquellas personas que están aplicando por algún beneficio, fijarse en las fechas, ¿no? En las fechas. Las fechas son plazos perentorios que para inmigración son muy importantes. Incluso cuando una persona, por ejemplo, solicita la ciudadanía, hay que revisar automáticamente cuántos viajes hicieron y si cumplieron el tiempo que creo que es de 4 meses, 4 años, 10 meses para acogerse a la ciudadanía, o si alguna persona, por ejemplo, en medio del COVID se quedó tiempo extra porque no habían vuelos a su país de retorno, como es el caso de tantas personas en Latinoamérica y en Sudamérica especialmente, cuando los aeropuertos habían cerrado. Entonces, estas personas podrían perder algún beneficio por parte de inmigración. Sí, los números, todos esos datos son muy importantes, sí, porque lo que usted mencionó, de que uno para calificar para ciudadanía, ¿okay? Tiene usted que demostrar cierto periodo de residencia física en los Estados Unidos. O no puede usted, por ejemplo, pasar la mayoría de su tiempo fuera del país y luego venir a los Estados Unidos y aplicar para ciudadanía, ¿no? Porque le van a decir que tiene usted que estar aquí en los Estados Unidos por cierto tiempo físicamente antes de poder calificar. Entonces, todos esos viajes que usted hace al exterior, los días que usted ha pasado fuera, todos esos se los van a contar para ver si usted califica para ciudadanía. Por eso es que usted tiene que tener un buen récord de cuánto tiempo usted pasa en el exterior, si es que usted viaja muy seguido y por largos periodos de tiempo. Muy bien. Tenemos una pregunta. Adelante. Gracias, abogada Joana y Prensa Atlanta. Pregunto, si se envían documentos para obtener residencia por matrimonio, aún estando en tiempo de espera de la cita, pero la cónyuge americana comete infidelidad y amenaza con no ir a la cita, ¿qué podría hacer el cónyuge
que está solicitando la residencia. Ok, Wow. so aquí también va a depender de qué tipo de aplicación es la que está haciendo esta persona. ¿Está aplicando para su residencia porque esa es la primera vez? Cambio de estatus. Ok, so entonces suena que es la primera vez. No es remover condiciones, porque todavía no ha tenido la residencia, suena que es la pregunta. Ok, so en ese momento, tiene usted que, eso estoy aplicando para residencia basada en matrimonios. Obviamente el matrimonio tiene que existir legalmente, eso es número uno, ¿ok? So, ahora que si las parejas se separan, el otro esposo o esposa no quiere cooperar en el proceso suyo, por acuerdo mutuo va a tener muy difícil el poder seguir adelante con esa aplicación porque necesita el apoyo de su cónyuge. Pero si hubo instancias de violencia doméstica, crueldad extrema, abuso, ese tipo de cosas, infidelidad no es suficiente. Hay mucha, infidelidad, así como solamente eso, que no es suficiente, a menos de que estemos hablando de que fue algo que provocó algún tipo de abuso extremo, me explico, tiene que haber más, no nada más porque, hubo esta instancia y esto pasó, no es suficiente como para decir yo fui víctima de crueldad extrema de parte de mi cónyuge, ¿ok? Eso necesita más que eso. Entonces, y depende de los detalles, la historia de estas personas, la verdad, no nada más importa lo que pasó durante la relación marital, puede ser que estas personas se conocen desde mucho tiempo y que realmente ya existía algún tipo de abuso desde antes, ¿ok? Entonces, todos estos detalles se tienen que poner a la luz, porque si este es el caso de la señora o el señor que se está separando de su cónyuge, son datos que tiene que traer a la luz con inmigración y aplicar probablemente por VAWA, que es una petición que se hace uno solo, no necesita la ayuda de su esposo o esposa, si es que usted está alegando que fue víctima de crueldad extrema. Usted puede seguir adelante nada más sin el apoyo de la otra persona, pero sí necesita corroborar con evidencia. Sí. Abogada, una pregunta. Usted acaba de mencionar el caso de Bagua, que en principio el Congreso aprobó este beneficio para la mujer. ¿Ahora se ha extendido para el hombre también? Sí. No importa que... El hombre puede ser víctima de la claro mujer. Que sí, de hecho... Y arreglar sus La documentos. mayoría de las aplicaciones que yo he manejado, de hecho, por alguna razón del destino, la mayoría son hombres. ¿Sí? O sea, hombres víctimas de las mujeres. Sí, De claro. violencia, Sí. de adulterio. Y también el mismo sexo, eso no importa. Claro. También lo cubre una petición de VAWA. Puede ser dos mujeres, puede ser dos hombres, y usted igual ser víctima de violencia doméstica, crueldad extrema, y no necesita ser físico, ¿ok? No necesita ser abuso físico, puede ser abuso emocional, psicológico, que se ha mantenido por largo tiempo. Aquí depende mucho de los detalles de la historia, porque a veces esto se llama microagresiones, ¿no? A veces uno es víctima de cositas aquí y allá y allá y allá, y si las ponemos todas juntas, puede uno pintar una historia realmente de de abuso que pues uno ha tenido que tolerar por mucho tiempo, y no debería ser así. Muy bien. En nuestros países de Latinoamérica el adulterio se castiga, bueno, no es como en la época medieval que las mujeres, especialmente las mujeres, porque eran los hombres los que dominaban, las colgaban o las azotaban o las quemaban. En este caso, o les tiraban piedras y las mataban vivas. Pero en este caso, en este siglo XXI, ¿qué dice la ley de inmigración sobre el adulterio, ya que lo menciona? Y luego pasamos también en cuestiones legales alienar había que te podían levantar cargos criminales si tú eras la causa de una relación extramarital, ¿no? Que era alienación de afecto. Oh my God. Así se llama la ofensa, ¿no? Bueno, ya pasamos a eso porque ya no estamos realmente en esa época. Realmente el día de hoy, historias de que mi esposo me engañó, mi esposa me engañó, realmente son muy comunes, y yo siento que porque realmente han cambiado los tiempos, solamente ese dato no es suficiente como para inmigración dejarle usted saber que fue realmente víctima de crueldad extrema. O sea, ya no lo ven, es que no se ve igual, ¿sí? Los tiempos son otros, e inmigración también ha cambiado su perspectiva con respecto a eso. Muy bien, tenemos una pregunta. Adelante. Aunque no es el tema, quisiera preguntar a la doctora si los trámites de inmigración para residencia en parejas gays
los demoran más o inmigración no hace distinción alguna? Una buena pregunta y lo acaba de, más o menos de decir. Pues es que en teoría no deberían de hacer esta distinción. En práctica, en práctica el oficial también está entrenado o debería estar entrenado en tomar en cuenta cultural sensitivities. Sensibilidades, un control de sensibilidades culturales, Ujú. sí. Entonces, y sensibilidad cultural es tradiciones o costumbres que varían de país a país, de raza a raza, pero también de orientación sexual a orientación sexual. Wow. Okay, entonces, oficiales de inmigración toman ese tipo de entrenamiento, así como también los entrenan para, es que en México decimos calar, para revisar que una persona sea creíble o no. O sea, todo ese tipo de entrenamiento llevan ellos también. Entonces, sí hay consideraciones que ellos toman cuando están lidiando con relaciones del mismo género. Sí se deberían de tratar igual, pero al mismo tiempo uno toma en cuenta diferencias culturales. No sé si eso se responde la pregunta. Pero a mí me sale otra pregunta de su explicación, abogada. Muchas gracias. Ustedes, de verdad que aprendemos mucho cada vez que la entrevistamos. La Corte Suprema hace varios años aprobó la igualdad basada en el matrimonio. De hecho, y creo que lo he dicho antes, yo fui una de las primeras periodistas que entrevistó a una pareja gay. Siempre los veo, Fernando y Martín, que de hecho tenían una organización también, Unidos por un Deseo, así se llamaba, y incluso fue una historia que explotamos mucho por la naturaleza del hecho legal. Entonces fue una primera pareja que aquí en el estado de Georgia, hispana, pudo acogerse del matrimonio igualitario. Sí. Pero mi pregunta en este sentido es, ¿el juez puede cometer discreción al aprobar o desaprobar un caso de personas del mismo sexo basado en aspectos culturales o en cuestión de sexo? No debería ser así, porque ya siendo una ley federal sería contraproducente de su parte. Es que lo que hizo es el caso que usted habla Mencioné. es US versus Windsor. Exacto. Es el 2013, me parece que Sí. fue el caso. Ese caso se trajo a la Suprema Corte de Justicia porque yo hice un papel de esto en la Escuela de Derecho, por eso me lo sé. Fue por el programa de DOMA, que es Defense of Marriage Act. Exacto, Ajá. exacto. Entonces, ¿por qué? Porque en agencias federales como las Fuerzas Armadas o cuando uno trabaja para el gobierno, una agencia federal grande, un matrimonio del mismo sexo no se reconocía, entonces las parejas del mismo sexo no tenían beneficios y ya saben. Entonces, ni beneficios, ni derechos, ni nada. Ni nada, sí. Y a comparación de varios estados que ya habían pasado Exacto. las leyes reconociendo. Entonces, como había la diferencia entre el federal y estatal, Exacto. trajeron esta demanda, se fue a la Suprema Corte y la Suprema Corte de Justicia dijo, no, se debe tratar de la misma manera. Entonces, lo que hizo este caso fue solamente validar la unión marital, o sea, el contrato. Exacto. Validar el contrato. Ahora, todavía un oficial de inmigración o un juez tiene que no hay preguntas de que si el contrato porque es un contrato civil. Como tal. Sí, no hay dudas de que el contrato civil no sea válido. O sea, no hay, porque ya ese caso la Suprema Corte de Justicia ya tomó cuidado de eso. De todas maneras, uno como juez o oficial tiene que evaluar los detalles de la vida marital de uno, para realmente ver si viven juntos, si se comunican entre ellos, si hay viajes, sí, igual que correcto. Una pareja Entonces, heterosexual. Ahí es donde uno, como oficial y juez, ejerce discreción, sí, porque tiene que ver si realmente usted es creíble, si la evidencia es suficiente, no fraudulenta, no fue fabricada, si no le pagó usted todos estos datos. Entonces, sí son dos cosas diferentes. Sí, la entiendo perfectamente y gracias por traernos esta información fresca que nos lleva al año 2013 donde ocurrió esto, porque sí, de hecho, habían personas, y tengo un par de amigas peruanas que ejercieron o optaron por el matrimonio entre el mismo sexo y tuvieron que ir a Nueva York, donde sí se aprobaba el matrimonio como tal. Aquí el estado de Georgia, conservador por historia, pues no
permitido ni aprobado. Ahora ya las Y cosas... como inmigración es ley federal, ¿okay? Exacto. Eso incluso en ese momento donde el matrimonio era válido en Nueva York, así tú te casaras con una persona que era, por ejemplo, originaria de Perú, ¿no? Y tú querías traer a tu esposo de Perú, no podías porque inmigración es ley federal y a nivel federal todavía el matrimonio del mismo sexo no era válido, aunque fuese válido en Nueva York. Exacto. Son dos cosas diferentes. Y entonces ese caso de la Suprema Corte de Justicia fue que lo cambió y entonces ya a nivel federal todos los matrimonios tienen la misma validez legal. Entonces hay luz verde para eso. Sí. Muy bien. Y por eso es que también, volviendo a lo de violencia doméstica, igual ese matrimonio, usted puede todavía demostrar de que fue víctima de abuso extremo de parte de su cónyuge, porque sí, es su cónyuge, legalmente es su esposo o esposa, así sea del mismo sexo incluso, ok. O sea, varón víctima de otro varón, mujer víctima de otra mujer. Sí, hay un vínculo conyugal, un contrato matrimonial, que es lo que... realmente. Sí, correcto. No es el mismo peso del matrimonio religioso, que bueno, es una cuestión de fe, y estamos hablando ya en otros terrenos. Pero abogada, qué interesante esto, porque nos pone más luz en el camino, y las personas pueden pensar que al casarse ya están camino a la residencia permanente, pero a veces hay ciertos obstáculos y hay ciertos pasos que hay que cumplir, el ABC del proceso matrimonial. Sí. En el caso de la residencia. Sí, en el caso de la residencia, sí. Y otro asunto que me viene a la mente es también los matrimonios que en cada país es diferente. O lo que es un matrimonio legal en ese país no es lo mismo que en otro país, no es lo mismo que aquí en los Estados Unidos. Entonces, en países que tienen un sistema legal o religioso diferente al de los Estados Unidos, esos países tienen las personas de esos países tienen un poco más de problemas demostrando que ese matrimonio que ocurrió allá se debería tomar válido aquí en los Estados Unidos. Ese es otro tema. Es complejo por inmigración, me imagino, siendo una tierra receptora de inmigrantes de todo el mundo, de todos los continentes, verificar la validez de cada matrimonio, ¿no? No es lo mismo un matrimonio en África que en Asia, en Latinoamérica. Incluso en los mismos países hay tantas líneas divergentes que nos hacen pensar que al final del día es el UCI es el que decide, ¿verdad? Sí. Si tú te fijas en tu propio vecindario, el matrimonio de fulanito no es el mismo que el matrimonio de menganito. O sea, las costumbres no son iguales, la manera en que uno convive con la persona no es lo mismo. Entonces, imagínense que el oficial de inmigración esté tratando de evaluar docenas y docenas y docenas de relaciones para ver si realmente son verdaderas. En algún momento tiene que haber algún tipo de bias, ¿cómo ponerlo? De cuando tienes tú nociones previas de cómo debería lucir un matrimonio y que realmente no lo es. Entonces, todo eso lo tenemos que pelear a menudo. Cuando el oficial dice, este matrimonio debería de verse de tal manera y realmente uno tiene que decir no. Muy bien. Nos estamos apartando mucho. Sí. Sí, ahí estamos mejor. Muy bien. Abogada, gracias por su comentario. Tengo otra pregunta. ¿Tenemos otra pregunta de la audiencia? Disculpe, una pregunta que no es del tema. Si una persona residente pide a su hija adulta soltera, Perú dice, ¿cuál es el tiempo de espera actualmente? Okay, los peruanos nos sintonizan, ¿eh? Sí, esos tiempos de espera, están publicados y cambian cada mes, ¿por qué? Porque hay un número de visas definido por cada tipo de categoría. Si usted es padre que es residente o si usted es el hermano que es ciudadano, etcétera. Entonces, tiene que ir, la publicación se llama Boletín de Visas, Boletín de Visas, y es publicada por el Departamento del Estado de los Estados Unidos. Entonces, si yo, esto es lo que estoy haciendo ahorita en mi celular. Si voy ahorita yo y veo, por ejemplo, que dice que es de Perú, la señora residente, mayor de edad, y voy a asumir de que la hija o el hijo no está casado, porque uno siendo padre residente no puedes tú pedir por un hijo que esté casado, tendrías que ser, el padre tenía que ser ciudadano. Pide su hija adulta soltera de Perú. Perfecto. Entonces, nada más para que se den una idea, ahorita
están aprobando aplicaciones o hay una visa disponible para personas que hayan sometido la petición en septiembre del 2015. Septiembre del 2015, estamos pues casi a septiembre del 2023, ¿no? Entonces sí, son como 8 años de espera. Abogada, ¿y si una persona quiere pedir a un hijo que es soltero, pero que en el pasado estuvo casado? En ese caso, ¿qué sería? Sí, ¿Divorciado? eso no es problema, tiene que ser el estatus marital al momento que se hace la petición. Ahora que sí, la ¿Y si es petición... soltero con hijos? no importa tampoco, ¿sí? ¿Beneficia a los hijos? Siempre y cuando los hijos, al momento de que esté la visa disponible, si los hijos son menores de 21 años, pueden venir como derivados en esa aplicación. Pero solamente como la espera es tanta, la mayoría de las veces los hijos no alcanzan. Sí, ya sería cosa de checar eso. El problema es cuando uno pide por un hijo, cuando el hijo está soltero y luego el hijo decide casarse, porque ahí uno corre el riesgo de que esa petición esté automáticamente terminada. Entonces, antes de casarse o divorciarse, consulte con un abogado para ver cómo le va a afectar eso. Incluso también antes de que usted se vuelva de residente a ciudadano, ¿ok? Porque algunas veces, en lugar de ser un beneficio, perjudica el caso de una persona. No siempre es un beneficio de que usted se naturalice porque piense que le va a ayudar en la petición familiar que tiene usted pendiente. Algunas veces causa... es un impacto negativo, entonces tiene que consultar con un abogado antes de hacer eso. De verdad que mi consejo siempre es, en estos temas de inmigración que son tan complejos, es mejor que usted no confíe su caso a una persona que es conocedora del tema o una persona que es un notario o que es un falso notario. Notarizar aquí se puede obtener incluso en un banco, ¿no? O las personas toman un pequeño curso de notarización y esa persona pues no tiene la experiencia y los años de estudio que tiene un abogado que ha ido a una universidad, que ha litigado, que litiga, que sabe cómo manejar el tema ante un juez, que puede detener un caso de deportación o que puede abrir o cerrar un caso de deportación y manejar todas esas variantes que son tan complejas y tan complicadas. Por eso hacemos estos programas con una profesional para que canalice todas esas dudas y todas esas respuestas, abogada. Sí, un notario público aquí en los Estados Unidos es solamente una persona que revisa tu identificación, ¿ok? Que tú eres la persona que está diciendo que es quien está firmando y el sello que tiene el notario es simplemente dar la aprobación del estado o del condado. Pero estamos hablando de revisar la identidad de la persona. Eso es todo. Eso es todo. No tiene casi nada que ver con lo que es un notario público en países de Latinoamérica. Entonces, muy importante no confundir los dos, porque notario público aquí, la verdad, es un curso que no para ser notarios públicos menores, ¿verdad? Pero es un curso que uno toma y tiene que renovarlo cada cierto tiempo, pero es algo muy básico, no tiene casi nada que ver con lo que hace un notario en Latinoamérica, que la mayoría de ellos son abogados allá en Latinoamérica. Ajá. Aquí tú no necesitas ni siquiera tener estudios avanzados. Sí, muy diferente. Muy bien. Así que tome nota, tenemos la línea de información de la abogada Joana, que me han estado preguntando, estuvimos en un festival. De hecho, acá tiene un artículo muy interesante en la revista Raíces que la puede recoger en sus tiendas hispanas. Estamos ya refilando, surtiendo además esta revista de permiso de trabajo, qué es y quién puede tramitarlo. Y la verdad es que para escribir hay que tener conocimiento. Y para tener conocimiento hay que estudiar. Y para estudiar no puede tener esa fuente, ese caudal de información y poder emitirlo. Así que cuidado con quién recomienda su caso, a quién le entrega su caso, sus documentos, incluso su estabilidad de estar en este país, que cada vez es más complejo. Así que, abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí tenemos la línea de teléfono, incluso en la revista hemos publicado su Gmail. Ojalá que no le hayamos complicado más la situación. No. Estábamos en un festival y me decían unas peruanas, le voy a escribir porque todos tienen siempre un asunto concerniente con inmigración. Los que ya estamos acá, aunque no lo crean, y tenemos 10, 20, 30 años, siempre queremos que nuestra red
familiar nos acompañe, especialmente cuando vamos envejeciendo. Entonces, queremos que la mamá esté acá, que el hermano esté acá, los sobrinos, porque siempre somos latinos, somos cálidos, queremos rodearnos de nuestros seres queridos y cada vez estas peticiones familiares son más grandes y son más extensas, abogada. Sí, y toman más tiempo. Y toman más tiempo. Pues sí, no tengo más que agregar. Así que hágalo con una fuente confiable, que su caso no esté en el abismo de inmigración, sino todo lo contrario. Manténgase en la línea central y con ese balance y con esa responsabilidad migratoria que usted requiere. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Abogada, ¿cuál es el número de teléfono? Sí, las oficinas, la primera consulta es gratis aquí en la oficina. Han hecho un video sobre eso, muy interesante. Ah, muy bien. Pues bien para el departamento de marketing. Puntos. Yo de redes sociales, la verdad, yo no sé mucho, pero bien. El número es 770, ¿ok? 817-7581. Sí. Muy bien. Ah, muy bien. Sí, ya. Mi mente ya está en weekend, en fin de semana. Que tenga un feliz fin de semana, abogada. Gracias por la información. Trataremos de hacer estas entrevistas más continuas. A veces la abogada está muy ocupada y pues yo tengo que robarle ese tiempo especial, pero les recomendamos que escuchen, observen y sobre todo compartan, porque acá hay información muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, abogada Johanna Cochran, de la firma de abogados Cotto & Cochran Immigration Group. Están ubicados en el condado de Gwinnett, en Crestwood. Es un edificio y puedes venir, hacer una primera consulta gratis y enterarse por sí mismo si tiene un caso para poder solicitar la inmigración. Sí, correcto. En persona, teléfono, Zoom, WhatsApp, sí, cualquier otro medio. ¿Okay? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, abogada. Sí, gracias a ustedes. Nos vemos.